Cultura en dos cafés, programa 58. Hola oyentes culturetas y bienvenidos a Cultura en dos cafés, el podcast semanal en el que hablamos de cultura prêt-à-porter y de guerrilla. Os habla Gemma Carrera, psicóloga y escritora. Y al otro lado del micro podemos encontrar a Fernando Tebar, director, productor, gestor y un montón de cosas más en la Fera Teatre. Hola Nando, ¿cómo estás? Hola Gemma, hola, bien, bueno, vamos a ver. Benditos los ojos que te ven, benditos los ojos y bienvenidos a Cultura en dos cafés, a nuestros culturetas. Pues ya muy bien, ya a la semana pasada ya empezamos la tercera temporada y bueno, y hoy segundo capítulo, para la 58. 58 ya, madre mía, es que estoy perdidísima. Sí, no, aquí ya la gente ya ni pregunta, ya te hemos dado por perdida. ¿Qué es de tu vida, Gemma? ¿Qué es de tu vida? Cuéntanos. Pues nada, trabajando en Italia, viviendo por allí, un añito más que me quedo por allí, así que en el podcast me tendréis cuando me tengáis. Y muy bien, por allí muy bien, de educadora y moviendo un poco la parte cultural por Italia. ¿Tú qué tal? Yo muy bien. Yo esta semana he empezado ya los talleres de teatro porque yo empiezo como un tren. Empiezo poquito a poco, voy cogiendo velocidad y el 1 de octubre ya voy al 100%. Pero desde septiembre, desde que acaban las vacaciones hasta que voy a tope, voy cogiendo velocidad. Y entonces esta semana he empezado ya con mi grupo de jubilados, el teatro de jubilados, que tienen muchas ganas de empezar. Y ya estoy empezando a leer a ver qué texto vamos a preparar para el año que viene, que probablemente estoy pensando que va a ser algo de comedia del arte. Qué bien, comedia del arte. Como enlazado, Como Sí, enlazado, ¿Sabes enlazar, por supuestísimo? Como enlazado, sí. Algo de comedia del arte va a ser. Y nos vas a contar, entiendo, qué es la comedia del arte. Sí. Ajá. En el programa de hoy vamos a ver qué es en la comedia del arte. Bueno, pues vamos allá, ¿no? ¿Qué te parece? Tú sí que tienes alguna duda, me vas preguntando como ex-alumna. Sí que te preguntaré porque yo en octubre vuelvo a empezar las clases de teatro allí en Italia y no sabemos muy bien qué van a hacer, pero bueno, la comedia del arte de Italia Claro. entiendo que es bastante famosa, así que igual tengo papeletas como para empezar también comedia del arte Claro, es famosa porque la comedia del arte nació allí. en Italia. Claro, la gente que... Seguro que, hombre, aunque nadie haya visto comedia del arte, pero la palabra a la gente les suena. Cuando dices comedia del arte, sí. Lo primero que le viene a la gente es las máscaras. Sí, las máscaras, personajes con máscaras y tal, ¿no? Es lo que le viene a la gente. Pero hoy vamos a explicar un poquito más en detalle qué es la comedia del arte, para así cuando la gente diga, mira, es una obra de comedia, pues esto y lo otro. Normalmente le viene a la gente a la cabeza las máscaras y les viene un personaje que es Arlequino, el famoso Arlequino. Arlequino es el primero que te llega. Exacto, que hay mucha gente que mezcla, no sé por qué, pero mezcla mucho el carnaval de Venecia con comedia del arte, porque en el carnaval la gente va con máscara y hace un totum revolutum y lo mezcla todo, pero no tiene nada que ver. Una cosa es el carnaval, que tú has estado, ¿no? El carnaval. Sí, he estado 2 veces ya a Carnaval de Venecia, una pasada, pero muchísima gente. Ahora, las máscaras curradísimas, los trajes preciosos, pero además, vamos. Pues eso, la comedia del arte es un género teatral, como puede serlo el teatro clásico, puede ser el género de teatro gestual, de mimo, el género de payasos, o es un género más, ¿vale? Se convierte en un género más. Y es un género que nace en la Edad Media, ¿vale? No vamos a decir fechas, que es un rollo, pero imaginaos la Edad Media, época medieval de Romeo y Julieta. Mi querida Romeo y Julieta. Claro. Entonces, para que os hagáis una idea, yo siempre explico a mis alumnos que la comedia del arte
en la época medieval italiana era como los Simpson de la época. Estaba de moda, lo veía todo el mundo a todas horas. Claro, vamos a pensar un poco en los Simpson. Eso sí, todo el mundo conoce lo que es, ¿no? Es una serie de capítulos que los capítulos no tienen relación unos entre otros. Tú puedes ver el capítulo 80, y luego el 300 y luego el 200, pero cuando tú entras en la onda de los Simpson, al poco entiendes que cada personaje, pues Bart es un niño, Homer es el padre. Tienen un rol muy marcado. Claro. Con su carácter, me imagino. Claro, y cada uno es un personaje súper marcado. Apu, el que tiene el badulaque, el doctor, el alcalde, el profesor Skinner, el director Skinner. Entonces son muy marcados. Entonces, ¿qué ocurre? En la época medieval, en Italia, había un problema. ¿Y qué problema tenía? Pues que Italia no estaba unificada. Pues la Serenísima República de Venecia hablaba un dialecto, que era el veneto. En Nápoles, que era español, por aquella época hablaban el napolitano. Y en Piemonte, pues hablaban piemontés. En Florencia hablaban el italiano fiorentino, el romano, ¿vale? Sicilia, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque sí que se parecía, pero no era exactamente igual. Hasta el punto que a lo mejor un napolitano No entendía uno del Véneto. no entiende uno del Veneto a la fecha de hoy. Sí, no, a fecha de hoy seguimos un poco igual, con los dialectos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si una compañía de teatro quería hacer el tour por la bota italiana, ¿en qué idioma hago mi obra de teatro? Es un poco complicado, porque tendría que hacerlo como en 20 o 30 dialectos. Entonces se tendía mucho a hacerlo muy gestual, y al mismo tiempo, si yo hago una obra de teatro donde los personajes son estereotipos y ya todo el mundo los conoce, es más fácil que los entienda. Si yo me pongo a ver un capítulo de Los Simpson en portugués, a lo mejor pillo algo, pero como ya sé cada personaje cómo es más fácil entender Lo que está pasando. lo que está pasando. Y lo que me va a decir es Lisa Simpson, que va a decir tal cosa, ¿vale? Aunque me hable un idioma un poco diferente al mío. Entonces, las compañías italianas de teatro, ¿qué hicieron? Vamos a crear estos personajes que en toda Italia van a ser los mismos, y mi compañía va a hacer el capítulo 538, ¿vale? Donde a Arlequino le pasa esto y le pasa lo otro. Y otra compañía diferente, con los mismos personajes, hará otra historia diferente. Desde otra parte diferente de Italia. Claro, a lo mejor una compañía veneciana hace una historieta y otra compañía napolitana hace otra historia diferente, pero con los mismos personajes. Entonces ellos pueden ir por toda Italia, y los que vean la obra la van a medio entender, o la van a entender mejor que si fuera una obra completamente diferente que no tiene nada que ver, ¿vale? Y de hecho, por eso llevan máscaras los personajes, porque si el personaje que lo hace Arlequino lo hace un señor, yo qué sé, con ojos achinados y bigote, y luego viene otra compañía donde ese mismo personaje lo hace un chavalín joven, Igual no identificas el personaje del todo. Claro, no identificas el personaje del todo, pero si lleva máscara, que la máscara es una nariz enorme, ese es el capitán, por ejemplo, que tiene una nariz siempre enorme. Y yo creo que esto es ya cosa mía, ¿vale? Yo creo que... A nivel personal. A nivel personal. Yo creo que de las máscaras viene porque es una manera de facilitar el reconocer los personajes. Así que un poco la comedia del arte viene un poco de ahí, de poder llevar obras de teatro por todo el país, facilitando al público, ¿no? Facilitando. Entonces, ¿qué pasa? Que habían varios personajes. ¿Qué personajes habían? Pues teníamos... Bueno, el más famoso es Arlequino. Tenemos que pensar que estamos en la época medieval, ¿vale? Vuelvo a decirlo. En la época medieval, en Italia, está muy marcado lo que eran las clases sociales. Estaban los comerciantes, los venetos, que eran grandes comerciantes porque tenían salida al mar, y los genoveses, ¿no? Cristóbal Colón y todo esto. Los catalanes ahora me matan porque dicen que Cristóbal Colón ¿Suyo? es suyo. Bueno, yo sigo pensando que era genovés. En italiano se llama Cristoforo Colombo. Correcto.
Total, que bueno, pues estaban los genoveses y los venecianos, que eran grandes comerciantes. Luego estaban en Bolonia, por ejemplo, había mucha gente pobre y habían muchos criados que migraban a las grandes ciudades como Venecia o Génova. Luego teníamos los aristócratas, gente rica, que estaban en Florencia, ¿vale? Gente muy rica, o Verona. Y luego teníamos a los buscavidas, a los militares que pues trabajaban en el ejército y a lo mejor incluso solían ser militares españoles, porque Nápoles, vuelvo a decir, Nápoles y Sicilia eran españoles. Entonces había muchos españoles de los tercios españoles que estaban en Nápoles y se movían por Italia y era muy, muy común ver a militares españoles. Con lo cual teníamos muy marcados esos personajes, ¿no? Los aristócratas, los siervos o criados, los militares, y de ahí nacen los personajes. Arlequino suele ser un personaje de Bolonia, que vivía en las montañas, un campesino en las montañas, baja a la ciudad y es un criado. Otro personaje es, por ejemplo, Pantalone. Pantalone es un ricachón veneciano, ¿vale? Que manejaba la pasta. Luego tenemos un personaje que es un doctor también, que también es un científico muy resabido, que él es boloñés también, ¿vale? En Bolonia, la Universidad de Bolonia es famosa porque fue una de las primeras universidades y es capital de ciencia y de cultura. Entonces, es boloñés. Y luego tenemos, por ejemplo, a los militares, pues el personaje del capitano, pues sí, suele ser un personaje que tiene acento español o tiene un nombre español, ¿no? Por ejemplo, tenemos Arlequino, Capitano, Arlequino, Brighella, Pantalone, y los personajes de Capitano suelen tener nombres, por ejemplo, el Capitán Matamoros, ¿vale? Suelen tener nombres así muy estereotipos. Hay un capitano que se llama el Capitán Fracasa, por ejemplo, que es muy divertido porque el capitán al final resulta que es un cobarde. Pero bueno, tenemos marcados mucho esos estereotipos, ¿no? Como los Simpson igual. Y cada uno de los personajes también suele hablar en el acento o dialecto típico de su sitio. De su sitio, claro. Si Pantalón es veneto, pues hablará con acento veneto. Arlequino se supone que habla con un acento boloñés. Igual el capitano boloñese. Yo qué sé. El capitano, pues eso. Suelta de vez en cuando palabras en español. Españoladas. Como hago yo cuando voy para allá. Atufadas. Entonces, con todos estos factores, fíjate qué fácil puede ser ir a ver una obra de comedia del arte, aunque no esté en tu idioma o en tu dialecto italiano. Y es un poco así como nace, con cada personaje, sus características. ¿Qué te parece? Pues muy interesante. Mi pregunta es, ¿en qué momento... la pregunta es, ¿hay alguna especie de compañía a nivel nacional que decide que todas en conjunto, es decir, que toda la Italia lleve los mismos personajes, las mismas máscaras? Es decir, esto que acabas de contar a nivel de historia, ¿en qué momento nace? ¿Dónde nace? No hay un momento en que digan, en que se reúnan todos y digan, a partir de ahora quedamos todas. No, es como que hay una que encuentra la fórmula mágica y las demás se dan cuenta, empiezan como a copiarse unas a otras. Vale. Entonces al final como que se escampa, ¿no? Todas se dan cuenta de que la fórmula mágica está en hacer comedia del arte. Entonces no voy a ser yo el único que hace otro tipo Shakespeare y no me como un torrao. Y encima es algo que gusta mucho a la gente, porque las obras de comedia del arte lo que ocurre es que son muy improvisadas. Lo que se solía hacer era que la compañía llegaba, compañías de 3, 4 personas, 5 personas, ¿vale? Con su carromato, como en las películas. Llegaban a una población. Por ejemplo, Bassano de Grappa. Vamos a poner por ejemplo. Llegaban a Bassano y se tiraban un día o 2 días paseando por el pueblo y averiguando quién era el alcalde,
quién era el cura, quién era el tonto del pueblo, o quién era el ricachón, por ejemplo. Entonces, una vez se habían empapado de los dimes y diretes del pueblo, luego en la obra de teatro soltaban pullitas y hacían chistes donde decían... El pueblo identificaba, ¿no? Claro. Entonces el pueblo, la gente del pueblo veía la obra, escuchaban esos chistes y se reían porque identificaron ese chiste. Ah, mira, están hablando de fulanito que tal, ¿no? Que es el más rico, o es el doctor, o no sé cuántos, ¿no? Hacían chistes un poco adaptados al pueblo. Bueno, imagino que igual, no lo sé, igual funcionaba un poco como los monólogos, ¿no? ¿Cómo funcionan los monólogos? Haces un monólogo con cosas cotidianas que a todos o casi todos nos pasa, con lo cual nos sentimos identificados y nos reímos. Me imagino que como los personajes eran tan marcados, tú ya sabías lo que iba a hacer el personaje. Sí. Pero ya ibas preparado a lo que iba a pasar. Claro, claro. De hecho, normalmente la estructura suele ser la siguiente. Suele ser, hay dos personajes con dinero, que son el doctor y Pantalone. Luego están los criados, Arlequino, Briguela, Colombina. Y luego hay dos personajes que son enamorados, que se quieren, ¿vale? Un chico y una chica. Y luego el capitano, que hay veces que aparece y hay veces que no. Normalmente son comedias de enredo donde los enamorados se quieren casar, pero el enamorado es hijo de uno y la enamorada hija de otro. Típico, familias Claro. discutidas. Y en familias discutidas, y lo que ocurre es que hay una comedia de enredo, hay un malentendido en algún momento, el público ve el malentendido, cómo se desarrolla, y al final es la criada colombina la que lo arregla todo, porque es la más avispada, mientras que Colombina lo arregla, Arlequino, que es un tonto, es el que la lía. La va liando. Claro, la va liando, es el que le dicen, Arlequino, ves a fulanito y dale este recado. Y él se equivoca de persona, da el recado a una persona que no debería, y ahí empieza el malentendido. Y Colombina, que es la criada lista, es la que al final lo soluciona. Más o menos, a grosso modo, el 90% de obras de teatro de comedia Funciona así. funcionan así, con lo cual, efectivamente, cuando ibas a ver una obra de teatro, ya te esperabas que saliera, que Colombina arreglara el percal y tal. Y que el Arlequino lo diga. Claro, la gente está esperando, es como Bart Simpson, que siempre la lía, y está esperando que el capítulo venga Bart y la líe, ¿no? Y haga una pintada y lo pongan a escribir en la pizarra 100 veces. Arlequino sería un poco como un bufón, o no tiene nada que ver su personaje con lo que es un bufón. No, en realidad no. Técnicamente no, pero sí, es un personaje que es el más cómico, es el más cómico. Aunque en realidad todos son muy cómicos, ¿eh? Son muy cómicos todos, no hay personajes serios, son todos como una parodia de sí mismos. Pantalón es una parodia de los ricos de la época. Como muy exagerado, ¿no? Como muy Sí, exagerado, una persona muy exagerada. agarrada, claro, fíjate. Hay quien lo pinta como una persona judía incluso, porque los judíos en Venecia hacían dinero, mercaderías. El doctor también es una parodia del típico doctor que dice muchas palabras en latín y nadie entiende nada. Nadie entiende nada de lo que está diciendo. El capitano, pues es una persona que va de fanfarrón y luego pasa un ratón y le tiene miedo. Son todo sí, parodias. Italiano maquietas. Parodias, sí. Lo que yo sí que me he fijado mucho siempre en comedia del arte es que, aparte de la personalidad muy marcada, el tipo de vestido siempre es todo como muy histriónico, muy llamativo, ¿no? Muy colorido. Sí, sí. También es una forma de que te luzca la obra. Aunque eso es un poco ya a posteriori. Pensé que estamos en la Edad Media y las compañías no tenían ni para mojar pan. Con lo cual, también puedes ir con un vestido pobre porque lo que le da al personaje es la máscara. La máscara. Tú reconoces al personaje por la máscara, como en la tragedia griega, y no por el vestuario. ¿Vale? Esto del vestuario ha sido más a posteriori, cuando ya ha habido dinero y se ha podido hacer este tipo de cosas. Sí. Entonces, pues sí, un poco más o menos, esa sería un poco la estructura, de dónde viene y en qué consiste. Qué guay. Qué chulo. Y luego, ¿la comedia del arte se ha expandido más? Es decir, ¿ha salido más de Italia a otros países? Claro, llega un momento
en que digamos que es un género muy popular entre el populacho, ¿vale? Y hay escritores como Goldoni que empiezan porque hasta ese momento era algo como una tradición oral, ¿no? Es que nos inventamos una obrita entre tú y yo, mira, tú haces de Brighella y yo hago de Arlequino, ¿vale? Y salimos y pasa esto, y hay un momento que tú te caes, y hay un momento que yo te robo el dinero, y hay un momento que yo me caigo y pero no estaba escrito, ¿vale? Era como lo que se llama en italiano un canovaccio, que es como más o menos una idea, ¿vale? Pasa esto, pasa lo otro y después tal. Y acabamos de tal manera. Entonces salíamos en escena y empezamos a improvisar, aunque los dos sabemos cómo Lo que vamos. tiene que pasar. Lo que tiene que pasar y cómo vamos a acabar. Pero no había nada escrito. Entonces, cuando empieza a ser popular, empiezan a haber escritores como Carlo Goldoni que empiezan a escribir ya esos canovaccios, cada vez se empiezan a definir más las líneas, y las compañías empiezan a coger estos textos, por ejemplo, el médico a palos, el enfermo imaginario, Arlequino servidor de dos amos, que es el más famoso de Goldoni, por ejemplo. Y entonces estos escritores empiezan a escribir el guión, pero las compañías siguen teniendo libertad, porque a lo mejor entre acto y acto ellos metían sus propios sketches. Porque resulta que yo, que toda mi vida he hecho el papel de Arlequino, resulta que soy un especialista en hacer malabares con 3 pelotas o con 5 pelotas, ¿vale? Entonces yo, en mi compañía tenemos la libertad de yo, que hago el papel de Arlequino, hay un momento en que cojo 5 manzanas y empiezo a hacer con las 5 manzanas como que se me va a caer al suelo. O por ejemplo, un típico sketch que se me ocurre ahora es que Arlequino va a robar porque siempre tiene mucha hambre este personaje, va a robar unas patatas, ¿vale?, de la cocina de Brighella. Y resulta que las patatas están ardiendo. Entonces cojo las 5 patatas a la vez, me queman en la mano y empiezo a hacer malabares con las patatas como que me están quemando. ¡Ay, ay, ay, que me queman, que me queman! Y aprovecho para meter un poco de mi virtud, que es hacer 5 pelotas a la vez, y lo meto en mi personaje, ¿vale? Y hago ese pequeño sketch. Entonces, ¿qué pasa? Que las compañías empiezan a diferenciarse por la calidad de sus actores y la calidad de sus acróbatas. Porque normalmente también solía pasar que Pantalone, que es un personaje, que es un abuelo, es un personaje viejo, es un comerciante veneciano, que es un abuelo, solía ser el acróbata más ágil. Entonces, él salía haciendo de abuelito y cuando pasaba una mujer muy guapa, ¿vale?, de 10, entonces el abuelo de repente empezaba a pegar saltos, saltimbanquis, flip-flop, para adelante, para atrás, o hacia el pino, como que se ponía muy alegre porque de repente pasaba una tía buena, ¿vale? Y solía ser el actor más ágil para permitir hacer ese gag, ese chiste. Claro. Y ahí es donde empieza a diferenciarse también y hace famosas ciertas compañías. Es que la compañía esta es muy buena porque... Claro, porque si no, al final, si te acoges a que los personajes siempre tienen más o menos las mismas características, el mismo rol y el tipo de trama de historia va a ser siempre la misma, al final casi todas las compañías hacen lo mismo. Claro, en el momento el texto es el mismo, claro, ya tienes que diferenciarte de alguna manera. O por calidad de tus actores y tus actrices. O por otras virtudes que tengan que puedas sacar en la escena. Claro, y ahí es donde empiezan a improvisar, a meter sus propios sketches y hacer lo que yo te comentábamos antes, ¿no? A ir al pueblo, a enterarse y meter chistes personalizados del pueblo para que la gente se riera. Qué interesante. Sí, y entonces un poco lo que tú dices, empieza a expandirse, empiezan a haber escritores, luego, por ejemplo, en Francia viene Molière y empieza a escribir obras que, aunque no son exactamente de comedia de arte, identificas, pero la estructura lees y dices, la estructura es la misma, ¿no? Que es esta, las que he comentado yo antes, ¿no? El médico a palos, que también es un señor muy rico, que podría ser Pantalone, que está siempre enfermo y al final todo lo soluciona su criada, que puede ser Colombina. Y de ahí ya se extiende por Francia, Inglaterra y hasta el día de hoy, donde, por ejemplo, en Japón, hay gente que viene, o que va, mejor dicho, aposta a Italia a hacer cursillos de comedia de arte con maestros como Fabio Mangolini, Antonio Fava, que son grandes estudiosos
y ven japoneses ahí en plan a estudiar, porque es como una tradición ahí Qué bonito. brutal. Sí, sí. Entonces estudian, aprenden un poco las bases y se vuelven a Japón para intentar allí hacer este género teatral. Qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que un poco la próxima vez que os hablen de comedia del arte, pues ya sabéis de qué trata. Sí. Yo si este año me toca hacer comedia del arte, pues te llamo y te digo, oye, mira, ¿qué me ha tocado? Claro, claro, claro. Sí, sí. Es muy chulo. Al final, una vez aprendes y le coges gusto, está muy guay, porque tiene ese puntito de improvisación y ese puntito de llevar la máscara que te transforma, que dices, ostras, te pones la máscara, ya no eres tú, ya puedes hacer... Es como la nariz de payaso. Ley de payaso. ¿Verdad? La máscara más pequeña del mundo. Sí, que te pones la nariz y ya no eres tú, ya puedes hacer barbaridades. Pues un poco... Yo cuando me pongo una máscara de comedia ya es como... ¡Buah! Te dan energía. ¿Has hecho comedia del arte como actor o como director? Claro, las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, sí. En Italia hice con Mangolini, con Fabio Mangolini, que hice un curso, hicimos una... Pues eso, el mismo Fabio nos dio un canovaccio, nos dio un folio escrito, ¿vale? Pero en el folio no ponía tu frase, ponía... Las ideas de... ¿no? Claro, de hecho éramos 4 personas de España, una chica de Brasil y 2 otros chicos italianos y ponía las ideas. Y recuerdo que el canovaccio se llamaba El Mercader de Valencia. Y yo hacía de mercader, ¿no? Con un poco el chiste, ¿no? Fíjate. Yo hacía de mercader, luego otro chico estaba estudiando medicina también, pues hacía de médico y tal. Y nos dio un folio donde ponía, por ejemplo, el mercader va y le pregunta a Colombina si ya ha hecho la comida y tal, ¿vale? O tal. Entonces no me ponía la frase. Entonces yo eso lo podía decir en una frase, 2, 3, 4, o las que fuera. Improvisas, ¿no? En el momento. Claro, impreso en la marcha. Si ves que el público le hace gracia y se ríe, pues lo estiras. Si ves que no, pues sigues a lo siguiente. O por ejemplo, el capitano en ese momento hace una acrobacia. No te pone cuál, la que tú sepas hacer. ¿Vale? Es bastante flexible a la hora Sí. del actor también de no cerrarse. Claro. O si se olvida, o si no se hace una acrobacia, poder moverse un poco en su terreno. Claro. Eso por un lado. Y luego aquí, pues sí, me he atrevido con un par de obritas de comedia del arte. Bueno, no exactamente, es con lo que te comentaba antes. Hicimos El médico a palos, que no es exactamente, pero yo lo adapté porque era muy fácil hacerlo con máscaras y tal. Y está muy guay, está muy chulo. Yo recomiendo a quien no haya visto nadie nada, pues... Sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona es muy habitual ver espectáculos de este tipo. Y bueno, pues yo creo que ya un poco eso es todo. Pues muy interesante, muy guay, la comedia del arte. Saber un poquito más, ya no solo de cómo funciona eso, otro tipo de teatro, sino también de dónde viene, por qué nace, toda la historia que lleva detrás, que al final es un poco lo más interesante, ¿no? Sí, de hecho, a ver, cuando empiezas a profundizar es increíble, por ejemplo, el capitano, o sea, porque las máscaras tienen esas formas incluso. El capitano es una máscara que suele tener una nariz muy larga y en forma de falo, ¿vale? Porque el capitán es un fanfarrón, es un tío que va de tío duro, de machote. Entonces suele tener, yo he visto máscaras de capitano donde La nariz, la nariz es, hablando mal, una polla, directamente. hay un pene en la cara. Claro, pero por ejemplo, esa nos la enseñó Antonio Fava. Y nos decía, mirad esta máscara. Lo que estáis viendo no es lo que estáis viendo una nariz. Esto es una nariz. Lo que vosotros veáis es otra cosa. Pero esto es una nariz. Entonces era muy divertido en ese aspecto. Luego, por ejemplo, la máscara de Arlequino tiene, justo en la frente, tiene un grano enorme. ¡Qué asco! Sí, tiene un grano enorme. Hay muchas teorías. Antonio tiene una teoría, Fabio tiene otra, cada estudiante tiene su teoría.
las más comunes son que, por ejemplo, tanto las arrugas como los granos en las máscaras son para que la máscara tenga una rigidez. Porque si la máscara fuera toda fina, sería más fácil doblarla. Las máscaras son de piel, ¿vale? De piel de vaca, normalmente. Entonces, cuando tú la tratas, si no tiene ninguna arruga ni nada, es muy, muy flexible. Para darle consistencia y rigidez a la máscara y que el actor la pueda llevar bien firme en la cara, tienes que ponerle arrugas, granos, narices así prominentes, cosas así. Más curiosidades, por ejemplo, es que los personajes femeninos en comedia de arte, ninguno lleva máscara. Bueno, porque según se dice, porque las mujeres son tan bonitas que es una pena taparles la cara. Qué bien saben quedar los italianos siempre, Claro, oye. Claro, Sí, es que- sería una pena taparles la cara. Entonces las tapamos a los hombres, que son muy feos. El único personaje masculino que no lleva máscara es el enamorado, porque es un personaje, es un chico joven, muy guapo, y entonces no le vamos a poner una máscara con arrugas y granos. Simplemente la cara del actor va maquillado, lo más guapo posible, y es el único personaje masculino que no lleva máscara. Enamorado y enamorada. Y bueno, y eso, por ejemplo, el capitano, el doctor, por ejemplo, su máscara tiene una frente muy grande para que parezca que esté calvo y se le vea la frente porque es muy sabio, sabe mucho de medicina. El médico de la peste también. El médico de la peste es esta famosa máscara que tiene un pico enorme. Sí, en Venecia, en los carnavales de Venecia, se ve mucha gente disfrazada con la máscara del médico de la peste. Claro. Sí, es como, además es muy llamativa porque estás acostumbrado a ver máscaras muy bonitas, pintadas con sus colores y siempre hay gente vestido de negro, personas de negro con la máscara de la peste. Claro. Es muy impactante. Sí, es muy llamativa, muy Sí, muy oscura, tiene esa parte así un poco lúgubre que dices, wow. tétrica. Sí. Y para los que nos estén escuchando, es una máscara que tiene un pico enorme, como si fuera, vamos, un tucán. Sí, como un casi. tucán. Enorme, porque antiguamente justo en la época medieval italiana, llegó la peste, y entró la peste por los puertos de Génova y Venecia, pues los médicos necesitaban llevar una máscara de verdad muy larga, donde en la punta de este pico ponían, creo que ponían como una especie de, no recuerdo muy bien, pero es como una crema que ellos, como si pusieras menta, ¿vale? Porque la olor de las personas con peste era tan fuerte que para no respirar ese olor tan fuerte se ponen estas máscaras donde en ese pico hay un poquito de aire y esta menta que transformaba un poco el aire y no se morían del asco, vamos. Esas también son las teorías. Y entonces esa máscara de verdad se llevaba así. Los médicos que trataban la peste. Sí, yo sabía que se llevaba, que realmente la llevaban así, pero no sabía el motivo. No sabía por qué ese tipo de máscara y de esa forma. Sí, es un poco para protegerse. Vale. Para protegerse. Ahora me he columpiado, pero creo que era algo de eso, ¿eh? En la punta de esta pico ponían una crema o algo así. Entonces, claro, cada máscara no tiene esa forma, no es casual. Cada una tiene su historia, ¿no? Otra curiosidad, por ejemplo, el nombre de Pantalone, ¿lo conoces? No. El nombre de Pantalone, que es recuerdo, es un personaje veneciano en Venecia, un mercader veneciano. Bueno, pues hay también dos teorías. Hay una que dicen que es porque el personaje lleva unos pantalones grandes y rojos y le pusieron pantalón. Hay otra que a mí me gusta mucho más, es más bonita, y es porque la bandera de Venecia tiene un dibujo de un león. Es un león alado. Sí, es un ¿verdad? león con alas. Un león con alas. Entonces, este personaje, al ser veneciano, llegaba en escena y plantaba una bandera de Venecia y plantaba el león.
En italiano, Pantalone. pianta il leone, de pianta il leone, pantalone. Pantalone. Eso me parece más bonito, más romántico, más. Bueno, romántico no sé si lo llamaría, pero es más curioso y más ingenioso. Más poético, sí, sí. Sí. Entonces, de plantar la bandera del león, pianta il leone, pantalone. Fíjate. O sea, todo tiene un poquito, empiezas a rascar y al final son millones y millones de curiosidades que han llegado desde la época medieval hasta ahora. Y bueno, si os gusta el tema y queréis que sigamos profundizando, dejáis en comentarios y hacemos una segunda parte, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, que nos escriban como siempre. Y vamos, y hacemos segunda parte y contamos un poquito, bueno, cuentas sobre todo tú, un poquito más. Claro, o algún otro género que digáis, ay, ¿por qué esto, por qué lo otro, no? Ya sabéis que tanto en iVoox como en Spotify hay un apartado de comentarios. Y si no, pues los que nos escucháis desde Norte Radio o desde Cultura Remember, podéis escribir un correo a fernando@lafera.com. Y ya está. Bueno, yo creo que ya está. Muy bien, pues muy interesante. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Si te ha gustado, puedes darnos 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube y tus 5 estrellas en Spotify, ya que así ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Ahora también estamos disponibles en la emisora Cultura Remember 104.1 FM y Norte Radio 92.2 FM. Desde aquí, Nando y yo nos despedimos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya sabéis, si no podéis venir, traed un sustituto. Adiós. Adiós.